Shalom, shalom, familia, bendiciones y bienvenidos al podcast de La Raíz de Nuestra Fe. Es un gusto poder estar con ustedes una vez más aquí en el canal de Camilo Alfaro. A todos ustedes, una vez más, bendiciones y bienvenidos a este nuevo episodio donde cada semana estudiamos la palabra de Adonai. Todos los días tenemos un diferente tema de discusión. Te invitamos a que puedas regresar y pasar un tiempo de bendición donde sea que nos estés escuchando, allí en tu trabajo, en ruta de tu trabajo, en el gimnasio, donde sea que estés. Gracias por unirte con nosotros. Hoy vamos a estar hablando acerca de el Parashá Saf, Mandó. Y vamos a hablar acerca de el sacrificio de alabanza. Esta semana comenzamos con Levítico capítulo 6, verso 1, pero nos vamos a enfocar en diferentes temas en este episodio del día de hoy. Comencemos con Levítico capítulo 7, verso 37 al 38. Dice estas cosas. Estas pues son las normas para el holocausto, la ofrenda de cereal, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa, la ofrenda de ordenación y la ofrenda de comunión que el Adón dio a Moshe en el monte Sinaí, en el desierto del Sinaí. En la parashá de la semana pasada, Adonai le dio a Moisés las leyes de los korbanot o las ofrendas de animales y harina. Y esas ofrendas incluyen la olá, que significa ofrenda ascendente, y también la minjá, ofrenda de comida, la shelamim, ofrenda de paz, hatat, ofrenda por el pecado, por pecado involuntario, y asham, ofrenda por la culpa. En la porción de la Torá de esta semana, Adonai describe las diferentes leyes de los sacrificios, proporcionando una distinción en los procesos para las ofrendas por el pecado, los holocaustos y las ofrendas de agradecimiento. Adonai también les da a los sacerdotes ¿qué? Una ofrenda de ordenación. Si bien tales ofrendas parecen extrañas, incluso escandalosas para el hombre moderno de hoy, comprenderlas en última instancia nos ayuda a comprender lo que Yeshua, o para otros conocido como Jesús, hizo por nosotros en el madero de ejecución y por qué su muerte fue necesaria. Estas ofrendas también arrojan luz sobre el nuevo pacto, el Brit Hadasha, en particular la desafiante epístola de los hebreos. Hablemos acerca de la Torá del holocausto. En Levítico capítulo 6, verso 8 al 9, él habla y dice estas cosas. El Señor dijo a Moisés, dale a Aarón y a sus hijos esta orden. Estas son las normas, Torá, para el holocausto. Los holocaustos, que son sacrificios de sangre de animales inocentes, impresionaban al penitente la gravedad de su pecado ante Adonai. Y este Parashá Saf describe los holocaustos que se ofrecían cada mañana y tarde sobre un fuego que ardía continuamente. Levítico capítulo 6, verso 13 dice, el fuego debe mantenerse encendido en el altar continuamente, no debe apagarse. Esa llama eterna es una buena analogía de nuestro amor por Adonai. Atendamos el fuego de nuestro corazón por Adonai y no dejemos que se apague nunca en nuestra vida. En Hebreos capítulo 13, verso 11 al 12, nos habla acerca del sufrimiento que también se haría fuera del campamento. Mira lo que dice. El sumo sacerdote, Cohen Hagadol, lleva la sangre de los animales al lugar santísimo como ofrenda por el pecado, pero los cuerpos son quemados fuera del campamento. Y así, Yeshua también sufrió fuera de la puerta de la ciudad para santificar al pueblo mediante su propia sangre. Levítico especifica que los Cohen, sacerdotes, debían llevar las cenizas de los holocaustos
fuera del campamento, en Levítico capítulo 8, verso 11. Y en cumplimiento profético de esto, mis amados, como hemos hablado en los últimos episodios, Yeshua también se entregó como ofrenda fuera de las puertas del campamento. Aunque se nos exige que vayamos fuera del campamento a Yeshua, donde podemos convertirnos en objetos de reproche y ser considerados impuros, somos santos ante los ojos de Adonai como Él es santo. Mira lo que dice Hebreos 13:13. Vayamos pues afuera del campamento, llevando la desgracia que Él llevó. Aunque podamos ser odiados por los hombres, y a veces sentirnos derrotados y abatidos, sabemos que somos profundamente aceptados por nuestro amado Padre Celestial. Efesios capítulo 1, verso 6. Que Adonai nos llene de tal manera con el profundo conocimiento de su amor y que estemos dispuestos a sufrir fuera del campamento y a permanecer solo en la verdad si es necesario. ¿Por qué? Porque Adonai se deleita en nosotros. En los evangelios nosotros vemos cómo Yeshua deja un mensaje, especialmente en sus talmidim, en sus discípulos, de que ahora ellos tienen que llevar un mensaje por su propio ejemplo. Los hebreos eran considerados personas que podían memorizar la Torá, que conocían muy bien las oraciones, y Yeshua no les quita eso a ellos, sino lo que les dice a ellos, como también le dice Pablo a Timoteo, que ahora ustedes tienen que ser ejemplo en testimonio, fe y en verdad. O sea, tienen que ir y vivir lo que ustedes han aprendido. Y cuando nosotros salimos fuera del campamento, como nos dice Hebreos, nos está diciendo que nosotros tenemos que ser ejemplo donde quiera que vayamos. Que todo lo que hagamos tiene que llevar testimonio y a la misma vez el mismo Yeshua, nuestro Mashiach, nos dice que seremos vituperados, que seremos tirados a cárceles, seremos llevados fuera al frente de los hombres. ¿Por qué? Por el nombre de Yeshua. Pero el que ha llevado todo el peso del pecado se llama Yeshua, nuestro Mesías. Y sabemos muy bien que por Él hemos sido liberados, limpiados, purificados, hemos sido rescatados y un día seremos 100% salvados en Él. ¿Qué significa esto? Que un día estaremos siempre con Él, para siempre y para siempre. Ahora, hablando acerca de las ofrendas, hablemos acerca de el agradecimiento y las ofrendas. En Levítico capítulo 7, verso 12 dice, si lo ofrece como expresión de agradecimiento, junto con esta ofrenda de agradecimiento ofrecerá tortas de pan sin levadura y amasadas con aceite, holjadres sin levadura y untadas con aceite y tortas de flor de harina bien amasadas y mezclado con aceite. La ofrenda de paz y acción de gracias es tan importante que cuando el rey David trajo el arca de Adonai a su lugar en el tabernáculo, lo primero que hizo fue ofrecer holocaustos y ofrendas de paz, agradecimiento. Y también nombró a algunos de los levitas para ministrar delante del arca del Adón, para dar gracias y alabar al Adón, Elohim de Israel, con salmos, instrumentos de cuerda, arpas, címbalos y chofar. Primera de Crónicas capítulo 16 verso 4 habla acerca de eso y dijo, el David nombró a algunos de los levitas para ministrar delante del arca del Señor, para ensalzar, agradecer y alabar al Señor, Elohim de Israel. ¿Por qué es tan importante entender todo esto? Porque nos habla de que las ofrendas no eran simplemente sacrificio tras sacrificio, sino que era más allá de esto. Era literalmente un tributo de adoración, era un tributo de bendición, o sea, era el pueblo adorando al Padre. Y tenemos que entender muy bien esto. Fue Adonai, Yahvé mismo, quien
ordenó estas cosas al pueblo de Israel. Esta era la forma como ellos se iban a poder acercar a Él. Y también de la forma como ellos iban a poder hacer remisión por sus pecados, como ellos iban a poder hacer un acercamiento al Padre, aunque iban a tener que seguirlo haciendo y seguirlo haciendo. Era la forma que Él había colocado. ¿Por qué? Porque quería que el mundo entero, justo hasta el día de hoy, entendiera que la única solución es Yeshua. Él hizo todo esto para que el mundo entero viera que habría un gran hueco en la mitad, que por más que iban, que por más que sacrificaban, que por más que daban gracias, había una pieza importante que faltaba allí en el tabernáculo, y su nombre era Yeshua, el que iba a poder quitar todo pecado y por el cual después Pablo y el autor desconocido de Hebreos, que a veces dicen Pablo, dice: ahora acerquémonos. ¿Con qué? Con manos limpias, acerquémonos delante de Él sabiendo que hemos sido purificados, que hemos sido lavados y que podemos dar tributo de adoración. Las cartas de Pablo y los evangelios hablan acerca de que Él ha arreglado el problema en su muerte y resurrección y que ahora nos podemos acercar. ¿Alejarnos de la ley? No. ¿Irnos y hablar mal de la palabra de Adonai? No. Pablo mismo lo dice, ahora nos podemos acercar y sacrificar y traer tributo de adoración. Porque Adonai es bueno, misericordioso, fiel y ha hecho mucho por nosotros. ¿Cómo nos vamos a alejar del hombre que vino a morir por nuestros pecados en la forma de Yeshua HaMashiach? ¿Cómo nos vamos a alejar de Él y ahora hablar mal de su palabra? Sería algo ilógico, definitivamente, ¿no? Y hay momentos en los que todo lo que podemos hacer es quedarnos asombrados y decir: Abba, gracias, Padre. Gracias por todo lo que tú haces por mí, por mi familia, por mi país, por todo lo que has hecho alrededor. Y los rabinos consideran las ofrendas de agradecimiento como un tipo supremo de sacrificio. Según la tradición rabínica, escucha bien, en la era mesiánica todos los sacrificios habrán cumplido su misión educativo, todos excepto el deber de gratitud. O sea, nosotros daremos sacrificio de alabanza, permanecerá y continuará para siempre. ¿Por qué? Porque nunca podremos llenar ese vacío o ese lapso de todo lo que el Padre ha hecho por nosotros. Incluso en la eternidad estaremos cantando con los ángeles: dad gracias al Adón, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Para siempre y para siempre. Hebreos capítulo 13, verso 15 dice: por lo tanto, a través de Yeshua, ofrezcamos continuamente a Adonai un sacrificio de alabanza, el fruto de labios que confiesa su nombre. Por eso es tan impresionante que hoy en día se pueda decir o se pueda invitar a las personas a tener una relación con el Padre, pero que no vivan una fe, que no publiquen una fe, que no den frutos de adoración, porque todo lo que el Padre ha hecho por nosotros tiene como resultado un efecto, y ese efecto es vivir en obediencia, vivir bajo la fe de la palabra de Adonai y traer tributo de alabanza y adoración. Por eso, como creyentes, es nuestra petición, debe ser nuestra petición, que en todo momento estemos dando sacrificio de alabanza. Por eso cuando nos reunimos con nuestros hermanos en la fe, en las diferentes comunidades, y llega ese tiempo de alabanza, mi amado, ese es el momento más importante para usted, de poder reunirse y poder sentir un poco de la eternidad. ¿Por qué? Porque usted va a hacer esto el resto de su vida, ojalá que sí. Y si todavía usted no ha podido llegar a ese punto, yo le invito a que comience a practicarlo todos los días.
sacrificio de alabanza. Recordemos que los sacrificios eran en todo momento. Y tenemos que traer sacrificio de alabanza delante de Él. Ofrecer nuestra acción de gracias y alabanza a Adonai es quizás el mayor sacrificio que podemos hacer. Especialmente cuando las cosas no parecen ir como queremos y nuestra carne no tiene ganas de alabar y agradecer al Todopoderoso. Es nuestro llamado, es nuestro efecto ¿a qué? Al sacrificio de Yeshua por nosotros. Salmo 50:23 dice: el que ofrece ofrendas de acción de gracias me honra y prepara el camino para que yo le muestre la salvación de Adonai. ¡Wow! O sea, al hacer esto, mis amados, el mismo Padre nos muestra su camino, nos muestra sus bendiciones, nos muestra la vida eterna. Cuando estamos agradecidos con Él, con lo que Él ha hecho por nosotros, vamos a vivir una vida de bendición, de alegría y de gozo. La gratitud es muy importante. Convertirse en una persona verdaderamente agradecida es una verdadera transformación. ¿Cuántos de nosotros hemos conocido a tantas personas que tienen un gozo y alegría? ¿Por qué? Porque dentro de ellos brota una bendición. Necesitamos en nuestra vida notar las cosas buenas que Adonai hace por nosotros cada día. Padre, gracias. Me despertaste en este día. Padre, le diste vida a mi familia. Padre, gracias. Y tenemos que cultivar una actitud de gratitud por aquellas personas que Adonai ha puesto en nuestras vidas. Padre, gracias por mis líderes, gracias por mis pastores. Padre, gracias por la persona que me predicó el Evangelio. Padre, gracias por esa persona que me habló acerca de la raíz de nuestra fe. Padre, gracias por esa persona que colocaste y que colocaste aún al frente mío para que no fuera muy rápido y me matara en un accidente. Padre, gracias porque me salvaste de un accidente. Albert Einstein, el físico judío más famoso, dijo: 100 veces al día me recuerdo a mí mismo que mi vida interior y exterior depende del trabajo de otros hombres, vivos y muertos, y que debo esforzarme para dar la medida, como lo he recibido y sigo recibiendo. Qué interesante, ¿verdad? Importante esa frase. El hombre pues más famoso y un hombre muy conocido. Dietrich Bonhoeffer, que vivió de 1906 a 1945, un pastor luterano asesinado por los nazis en la Segunda Guerra Mundial por su defensa de los judíos, dijo esto: en la vida ordinaria apenas nos damos cuenta de que recibimos mucho más de lo que damos y que solo con gratitud la vida se enriquece. Es muy fácil sobreestimar el valor de nuestros logros en comparación con lo que debemos a los demás. Que nunca se nos olvide de dónde hemos venido y para dónde vamos, mis hermanos. Porque definitivamente el precio de la cruz para nosotros tiene que ser algo extraordinario. Tiene que ser algo que no nos olvidemos. No puede ser algo que digamos: oh, sí, claro. No. Tiene que ser algo: Padre, gracias, porque moriste en un madero por mí. Levítico capítulo 8, verso 23 al 24 nos habla y dice que Moisés degolló el carnero y tomó un poco de su sangre y la puso en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, en el pulgar de su mano derecha y en el dedo gordo de su pie derecho. Moisés también hizo avanzar a los hijos de Aarón y les puso un poco de la sangre en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. En el capítulo 8 de Levítico leemos que Moisés consagró a Aarón y a sus hijos para servir al Adón, tomando la sangre de la ofrenda de purificación y poniéndola en el lóbulo de su oreja derecha, en el pulgar de su mano derecha y en el dedo gordo de su mano derecha. Esto representaba la consagración de todo el cuerpo para el servicio sacerdotal. Y también proporciona una lección importante sobre el tipo de vida que debemos llevar nosotros como creyentes. Porque tenemos que vivir una vida consagrada, debemos tener estas diferentes cosas y muchas más, por supuesto. Escuche bien: oídos consagrados y atentos a Adonai. Juan
capítulo 10, verso 27. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Amén. Manos consagradas y dispuestas a hacer su voluntad y las buenas obras que Él nos ha designado para realizar. Colosenses capítulo 1, verso 10 nos dice, llevando fruto en toda buena obra. Amén. Siguiente. Pies consagrados que caminan continuamente por sus santos caminos. Salmo 37, 23 nos dice que el Señor afirma los pasos del que en Él se deleita. Amén, amén y amén. Recordemos que toda nuestra vida, todo nuestro ser tiene que estar y ser consagrado delante de Él, trayendo tributo de adoración, trayendo tributo de alabanza. ¿Por qué? Porque Él, dice la palabra, nos ha hecho reyes y sacerdotes en su reino. Así que el llamado por el cual hemos sido llamados, mis amados, no es cualquiera. Hemos sido puestos en un llamado de privilegio. Y ese llamado de privilegio requiere grande responsabilidad. Bueno, mis amados, este es el final de la lectura de este tema del Parashá Tzav, del podcast de la raíz de nuestra fe de esta semana. Los esperamos la siguiente semana con más podcast de cada día, disfrutando la palabra de Adonai. Les invitamos a que le den like a este video, que se suscriban al canal de Camilo Alfaro y déjenme recordarle que es un gran privilegio servir a Adonai. Shalom, shalom. Bendiciones.